Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda? Hijos del Señor. Estamos en esta serie de pensamientos basados en el Evangelio según San Juan, y la serie es Creyendo en Cristo. Estamos en el capítulo número 4 del Evangelio según San Juan, desarrollando una nueva descripción acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que para el tema, para nuestra presente meditación, es Cristo Jesús, Dios con nosotros. El bosquejo propuesto para el capítulo 4 básicamente tiene dos historias: la historia de Jesús y la mujer de Samaria, y la historia de Jesús y alguien que llamó a Jesús para que sanase a otra persona que estaba en necesidad. Bien, entonces del verso 1 al verso 42 encontramos a Jesús y una mujer de Samaria. Y del verso 43 al verso 54 del capítulo 4 del Evangelio de Juan vamos a encontrar a Jesús y un milagro ocurrido a la distancia. Algunas observaciones del relato de este capítulo, del capítulo donde vamos a ver a Jesús, Dios con nosotros, el Verbo eterno que se hizo carne. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito acerca de lo significativo de la distancia. Vamos a hablar acerca de esta cuestión, la distancia. En ambos relatos que tiene este capítulo, ¿no? Habla acerca, o encontramos este común denominador de la distancia. Una distancia física en el caso del milagro de Jesús que hace a la distancia, y una distancia del tipo étnica en el primer caso del relato de Jesús y la mujer de Samaria. Jesús supera las distancias. Ese es el punto que vamos a destacar. Recordemos, el Jesús que nos presenta el Evangelio es aquel que, siendo Dios, no se aferró a esa condición divina, sino que se hizo carne y vino y habitó con nosotros. Jesús, podemos decir, no ama a la distancia solamente, ¿no? Sino que se acerca. Jesús es la expresión del amor de Dios que se acercó al ser humano y vino y habitó, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La mayor distancia que los seres humanos teníamos con Dios era por su posición y nuestra posición humana. Dios, por su condición de santo, era inaccesible para nosotros, pecadores, por naturaleza. Dios se acercó a nosotros porque nosotros no podíamos, definitivamente no podíamos acercarnos a Él. Aquí, en la primera historia que nos cuenta Juan, tenemos el relato de cómo es que Jesús se acerca a los pecadores. En este capítulo vemos que ni los lugares son obstáculos para que Jesús llegue a las personas que son de su interés, ni tampoco son obstáculos las cuestiones étnicas o culturales. La distancia étnica no es un problema para el Jesús de la Biblia. La distancia étnica es un resultado de los pensamientos humanos, no de los divinos. En este caso puntual, las cuestiones de la religión los dividían en materias tales como quiénes eran dueños de la verdad, quiénes decían realmente la verdad, quién o qué pueblo tiene la razón, ¿el pueblo de Jerusalén o el pueblo de Samaria? Eso lo podemos aplicar a cualquier ámbito, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la verdad? ¿Quiénes enseñan la verdad? Etcétera. En especial acerca de quiénes eran los que determinaban quiénes podían ser considerados salvos o no, quiénes podrían ser salvos. ¿Quién decía que podían ser salvos o no determinadas culturas o personas? Aquí tenemos un relato que nos muestra cómo es que Cristo Jesús
rompe con paradigmas humanos o estándares humanos acerca de quién puede ser o no salvo. Esto es importante debido a que si no se sigue a Cristo Jesús y su doctrina, tendemos, como seres humanos, a pararnos en dogmas, incluso con fundamento bíblico y todo, ¿no? Pero que hacen partidarismo, o sea, el fruto final de esto es que hacen partidarismo, que dividen a la iglesia en seguidores de determinadas doctrinas más humanas que divinas. Jesús es la única verdad y eso es lo que termina con toda discusión humana. Notemos entonces las barreras que el verdadero Jesús está dispuesto a pasar para encontrar lo que vino a buscar. El Hijo del Hombre, recordemos, vino a buscar lo que se había perdido. Esa es su gran misión. Entonces, las barreras, podemos hablar de las barreras que Jesús está dispuesto a romper por causa de encontrar lo que se había perdido. Y cada vez que hablo de Jesús, hablo también de los que representamos a Jesús, los que estamos creyendo en Cristo, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos es la barrera de lo humano y lo divino. Ya lo estuvimos hablando, ¿no? Lo hemos mencionado. Jesús, siendo Dios eterno, se encarnó, se hizo carne. Dios descendió a nuestra realidad humana, nuestra realidad de pecado. Dios en el cielo representa lo que es perfecto, ¿no? Ese es su estado natural, su estado eterno, donde habita Dios, en un lugar sin pecado, donde siempre se hace voluntad, su voluntad, indefectiblemente. Aquí en la tierra y con nuestras realidades humanas, esa no es nuestra realidad, por así decirlo. El creyente tiene la oportunidad de experimentar con su vida sí parte de esa realidad que hay en el cielo. Bueno, otra barrera que encontramos que Dios rompe es la barrera étnica, que está rompiendo para encontrar lo que vino a buscar. Los samaritanos eran un pueblo mezcla de judíos con colonos de otras naciones que habían plantado los pueblos invasores en las viejas tierras de Israel. Esto, al día de hoy, podríamos compararlo con algún tipo de discriminación racial, étnica, cultural, de tribus, de nacionalidades, etc. Esos samaritanos, además, no eran queridos por los judíos porque no solo estaban mezclados racialmente, eran mestizos, sino porque también no adoraban a Dios conforme Israel adoraba. Tenían una adoración propia, ¿no? Los samaritanos, así como los judíos de Jerusalén, tenían una manera diferente de adorar. Los samaritanos tenían una especie de adoración, sin embargo, no era la adoración conforme lo había establecido la ley de Moisés, la cual contiene el pensamiento o las intenciones de Dios al dar su voluntad escrita, ¿no? Entonces, tenían una manera de adorar, pero no era la manera establecida, al menos en la ley de Moisés. Entonces, estos, por tal motivo, no calificaban para ser judíos. En otras palabras, según los estándares de la religión humana, que incluso basados en la escritura, los judíos samaritanos, estos mezclas, no calificaban para ser salvos. Bueno, y este tipo de cuestiones también existen en el mundo actual, en nuestra cultura occidental, ¿no? La discusión es acerca de quiénes son salvos, quiénes son los verdaderos salvos, y cuál es el fundamento para decir y determinar quiénes son salvos y quiénes no, quiénes adoran conforme Dios adora. Y luego está el asunto de esa pelea, ¿no?, que se da. Es extraño, pero bueno, así es como se están dando las cosas y como fue históricamente. Siempre hubo un grupo que pretendió ser defensor de la verdad y por lo tanto excluyó al otro grupo que no pensaba conforme
el otro grupo creía o entendía lo que era verdad. Entonces, hay estándares de la religión humana que determinan por religión, por convicción, por doctrina, ¿no? ¿Quiénes son salvos y quiénes no? Entonces, en otras palabras, según los estándares de la religión humana, incluso basado en las escrituras, estos samaritanos no calificaban para ser salvos. Pareciera ser que la doctrina los dividía y los excluía de la salvación. Sin embargo, el Jesús del Evangelio va en búsqueda de los descalificados por los criterios humanos para alcanzar algo de parte del Creador. O sea, los criterios humanos determinan si te va a ir bien con el Creador o no. Bueno, entonces, a esto va Jesús a buscar. Entonces rompe esta barrera étnica, ¿no? Y recordemos, estamos viendo cómo es Cristo Jesús para poder saber también cómo es Dios, para tener un mejor conocimiento acerca de cómo es Dios, conociendo a Jesús y lo que Él hizo y cómo Él accionó, cómo hizo la voluntad de Dios en la tierra, ¿no? Entonces ahí también conocemos algo de cómo es Dios. Recordemos entonces, estamos viendo a Cristo Jesús y viendo a Cristo Jesús también vamos a conocer cómo es Dios el Padre. Además, al observar a Cristo, aprendemos la voluntad de Dios porque Jesús siempre hacía la voluntad de su Padre. También Jesús está dispuesto a romper las barreras culturales que pueden existir, en especial en materia de géneros sexuales, hablando del sexo varón o mujer, ¿no? Además de que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, había una cuestión de cuidados especiales en las culturas en el trato de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Las mujeres no podían tener trato público con los varones. Jesús, como varón, sin embargo, fue en búsqueda de lo que se había perdido. Lo que se había perdido, más allá de la indicación del género, del sexo, ¿no? Tiene un alma, tiene un espíritu que no está sujeto a las cuestiones de género humano. Lo más importante no es la cuestión sexual, sino el alma, el ser interior de las personas. Ahí está el interés de Cristo y lo que es de Cristo. Cristo es primariamente el pastor de almas, no tanto de varones o de mujeres, sino de almas, personas que necesitan de Dios. El ser es lo que importa, no las cuestiones de géneros, de si es mujer o si es varón. También el Señor Jesús, en su búsqueda del pecador, está rompiendo con la barrera de estatus que la misma sociedad puede llegar a implementar como algo deseado, como algo bien visto, o incluso estatus que uno imagina que da estatus. Jesús rompe con ese tipo de cuestiones. Se asignaba a los maestros de la ley un alto estatus moral en la sociedad de aquellos días. Era algo inusual que un varón hablase con una mujer en público, mucho más inusual y quizás hasta inadmisible, ¿no? Socialmente hablando, ¿no? Era el hecho de que un maestro de la ley, un maestro de la Torá, ¿no? Como lo era el mismo Señor Jesucristo, un maestro de Israel, hablara con una mujer en público. Jesús dejó su gloria eterna en plena comunión con el Padre, plena e íntima comunión con el Padre. Imagínate, o imaginémonos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosa más importante, digamos? ¿Qué cosa más importante que ese estado perfecto que dejó el Señor Jesucristo podría impedirle ahora cumplir con su misión en el mundo? ¿Hay algo más grande que la gloria de Dios? Él estuvo dispuesto a salir de ese estado. Hablando en términos gráficos, estoy hablando, no en términos didácticos. Es una expresión. Entonces, dejó el estado de gloria perfecta, se encarnó, se humilló a la forma de siervo. Así apareció ante los hombres. Por eso muchos ni siquiera se daban cuenta quién
era Él. Entonces, Él dejó eso, dejó la comunión y el gozo perfecto con Dios Padre. No hay nada mejor que eso. Y lo dejó por causa de ir a buscar lo que se había perdido. No había nada entonces más importante que la gloria de Dios y sin embargo dejó ese estatus glorioso. Imagínate qué sería un estatus creado por la imaginación humana. Absolutamente nada. En otros términos, ¿existe algo más grande y extraordinario que el mismo cielo, de donde Dios, de donde Jesucristo, donde el Cristo proviene? Jesús dejó lo más extraordinario para que los ordinarios como nosotros pudiéramos participar de su real y eterna grandeza. Recordemos, si Él no hubiera bajado desde el cielo, nadie en absoluto, ningún ser humano, habría podido subir con Él. Por lo pronto, nada más grande que la gloria de Dios, por lo tanto, nada humano es considerado como una real pérdida cuando el Cristo va en búsqueda de lo que se había perdido. En quinto lugar, vemos que Jesús rompe la barrera moral. Además de ser samaritana, esta mujer, y de ser una mujer, esta persona era una persona a todas luces inmoral, según los estándares de la sociedad. Una mujer adúltera, una mujer contaminada con el pecado visible, ¿no? Cuando hacemos esa evaluación, una prostituta o un inmoral, o todas esas personas que solemos tildar con su vida desordenada, ¿no? Una mujer, entonces, adúltera. Bueno, este Jesús, el de la Biblia, ¿no? Descendió hasta lo más profundo para buscar lo que se había perdido. ¿Qué tan profundo es el caos de pecados que el Cristo no esté dispuesto a pasar para ir en búsqueda de lo que se había perdido, o para hacer aquello que Dios le envió a hacer, o por hacer la voluntad de Dios el Padre? Recordemos, y esto va para nosotros, como creyentes, somos Cristo al mundo. Lo que ve, lo que conoce el mundo de Cristo, solamente le es revelado por medio de la vida de los creyentes, de la vida de la iglesia. Si la iglesia no representa a Cristo, entonces, ¿cómo se pretende que alguien conozca a este Cristo? Si la iglesia no desciende a buscar lo que se había perdido, lo que está perdido, ¿cómo entonces se pretende que conozca el mundo perdido a Cristo? Ahora, entonces, estamos aprendiendo a creer en Cristo para que creyendo en Él tengamos vida por su nombre. Ahora aprendemos que el Santo Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios en forma humana, descendió desde su santidad perfecta hasta el contexto particular del pecador. Lo que aprendemos, dicho sea de paso, es que Jesús no dejó de ser santo porque descendió a los seres humanos inmundos o pecadores, incluso en su peor pecado. Jesús es el mismo que fue eternamente, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Jesús es el santo de Dios y así quedó, incluso cuando descendió a la bajeza del alma pecadora. Para nosotros, el Cristo que nos habita, como creyentes estoy hablando, el santo de Dios, que nos habita en nosotros, que habita en nosotros, no se contamina. Él no se contamina, porque Él es puro, Él es santo, es su esencia, su ser, es incorruptible. El ser santo, por lo tanto, no se contamina con el pecado de las personas, aunque ande con ellas, ¿no? Dicho de otro modo, el pecado no tiene el poder contaminante para aquel que es santo por condición. También esto es aplicado al creyente. El creyente es santo porque Dios lo apartó, lo santificó para sus fines, para Él mismo. Jesús es la luz y la luz está para alumbrar, incluso en las más profundas tinieblas de los pecadores,
Así, no hay tinieblas donde la luz de Cristo no sea útil para alumbrar. Y hoy Cristo alumbra por medio de la vida de los creyentes. Estoy hablando de los creyentes y este es el desafío, ser Cristo para el mundo. Y Cristo está dispuesto a romper la barrera entre lo humano y lo divino, la barrera étnica, cultural, los estatus, lo que te da estatus, y incluso lo moral. Hay personas que nunca descenderían hacia el estado de un pecador, ir a buscarlo en su propio pecado. ¿Por qué? Porque consideran que se contaminarían, consideran que quedarían impuros. Pero la noticia es que Jesús nunca se contaminó, aunque andaba con los pecadores y entre los pecadores, e incluso nos habita y nosotros seguimos siendo pecadores. Notemos la propuesta de Cristo para el discriminado, para el débil, para el pecador, es primero que nada darles su regalo. Es decir, si conocieras quién es el que te habla. Es decir, él mismo. Esto es el reino de Dios y su justicia primero. Cristo Jesús, el regalo de Dios para los desamparados, para los descalificados, para los que se saben pecadores, para los que se saben que no pueden, para los que desesperadamente necesitan un Salvador. Para eso está el regalo de Dios. Y notemos en segundo lugar que Cristo primero le dio el regalo, su regalo, es decir, él mismo revelado como el Salvador de su alma. Luego podemos observar un cambio de conducta en la mujer de Samaria, de modo que el orden es el que sigue. Primero, el regalo de Dios. Se presenta el regalo de Dios, es decir, Cristo. Luego, por causa de haber recibido el regalo inmerecido de Dios, viene el cambio de vida del pecador. Ese es el orden. ¿Cómo es? Primero se recibe el regalo y después podemos ver cambios reales y sustanciales, verdaderos y permanentes en las personas. Cristo ofreció un cambio de mente sobre la base del regalo de Dios al mundo. Cuando Dios da un regalo tan extraordinario a una persona que no lo merece, que sabe que no lo merece, ese es el punto. A Jesús nadie merece. Nadie merece el regalo de Dios. Entonces, toda la persona que entiende esto y que esta es la oportunidad para transformar su vida para siempre y eternamente, wow. Y cuando se siente así, dice, wow, todo esto me dio Dios, el regalo de la vida eterna, el evitar que yo sea condenado con todo el mundo que sigue en desobediencia al Evangelio. Ese es el regalo de Dios por medio de Cristo. Entonces, la mente que se sabe no merecedora de semejante regalo espiritual es conmovida, es preparada para la reflexión, una reflexión del tipo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo no merezco. Y también, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? O sea, no solamente ¿por qué a mí?, sino ¿por qué tanto? Además, digno de notar es la actitud de la mujer que no se justificó ante Dios, ante Cristo, por su mala manera de vivir. Dijo la mujer, me parece que eres profeta. Solo pudo decir cuando fue alumbrada en su caos moral. Frente a su situación de caos moral, expresó su esperanza en el Mesías, en el Cristo. Y Jesús le dijo, aquí estoy. Yo soy el que habla contigo. Esa fue la mejor noticia que esta mujer recibió ese día. El regalo de Dios prometido al mundo había llegado a ella también. Luego vemos a la mujer compartiendo la buena noticia del Evangelio que le había cambiado la vida y nunca más tendrá sed. Nunca más tendrá sed del tipo espiritual, sed por un bienestar emocional, sed de paz con Dios. Este también es el Jesús del que habla nuestro Evangelio. Muy bien.
Continuando con nuestra reflexión, tenemos lo principal que podemos rescatar de la primera historia, que es Cristo va en búsqueda del alma del pecador. Y de la segunda historia, lo principal, podría decirse, es Cristo no necesita estar físicamente presente para hacer un milagro. Vamos con el primer punto. En el relato de Jesús y la mujer de Samaria, vemos a un Jesús que está interesado en hacer la obra de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de conocer a Cristo. Debemos recordar que el Cristo de Dios amaba hacer la voluntad de Dios. De modo que todo lo que es de Cristo, y allí están los que creen en Él, aman la voluntad de Dios. Cristo tiene un alimento que comer y es hacer la voluntad de Dios el Padre. Cristo, lo de Cristo, se alimenta de la voluntad de Dios. Y esto es, no solo se trata de saber la voluntad de Dios, sino de hacer posible que esa voluntad sea una realidad en la vida. Ese es el alimento de Cristo. Un entendimiento para nuestro creer en Cristo desde este pensamiento podría ser el simple hecho de respondernos a esta pregunta. ¿Cómo sabemos que Cristo habita en nosotros, los creyentes? Bueno, podemos respondernos de esta manera, porque desea hacer la voluntad de Dios. También podemos preguntarnos cómo se expresa el Cristo que habita en nosotros. La manera en que Cristo crece en el creyente es cuando el creyente alimenta a Cristo con la palabra de Dios que revela su voluntad y cuando aplica esa voluntad a la vida diaria. Como creyentes en Cristo, ¿queremos que Cristo sea expresado por medio de nosotros? Aquí tenemos un buen punto. Cristo se alimenta de la voluntad de Dios, tanto al conocerla como al llevarla a la realidad diaria, a la práctica. En el caso puntual que estamos considerando, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como está escrito en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, y en eso se ocupa la gestión del Cristo. El Cristo que hoy es representado por su cuerpo, es decir, la iglesia de Jesús, los creyentes. La comisión de Cristo para la iglesia entonces es la misma que Él recibió del Padre, de Dios el Padre, buscar lo que se había perdido. Se perdió el alma del pecador, se perdió la genuina adoración, se perdió la posibilidad de gozar para siempre de la satisfacción espiritual con Dios. Jesús les dice a los que creen en Él, la ciega está lista. La ciega Jesús la usó como una metáfora para indicar que las personas que Dios eligió en el mundo para salvarlas ya están listas para escuchar el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, el Evangelio de Dios, aquel Evangelio que habla acerca de Cristo Jesús. Recordemos, todos, absolutamente todos los seres humanos pecamos, y ningún ser humano merece ser salvo. Sin embargo, Dios quiere que todos sean salvos y procedan a volverse a Él para siempre. Lo que la historia de la samaritana nos recuerda es que todos los pecadores califican para ser salvos. Los grados de pecados visibles, lo que por ahí nos escandaliza, ¿no?, respecto de los pecados de las personas, no deberían ser un impedimento para poder alcanzarles el Evangelio de Jesucristo. Notemos también que la mujer fue comprendiendo el Evangelio desde lo que es natural hasta lo que es espiritual. La mente natural tiene una manera de pensar que no puede comprender lo que es una verdad espiritual. Entonces, una forma en que Jesús hacía esta cuestión de llevar a una persona de la reflexión natural hacia la reflexión espiritual era por medio de utilizar cosas que la gente utilizaba o conocía del lenguaje común, a revelarle
el lenguaje espiritual. Entonces, en el caso de la samaritana y Jesús comenzaron a hablar por causa de la sed, del agua natural, de un pozo, de posibilidades para sacar el agua, cosas cotidianas. Esto es desde lo cotidiano, desde la realidad de la vida diaria. Jesús llevó a la persona a comprender o a discutir las cuestiones espirituales y desde ese lugar le trajo la salvación. Desde las cuestiones tan naturales, el Cristo que habita al creyente puede llevar a cualquier persona a la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos aprovechar cualquier conversación para dejar que fluya desde adentro de nosotros el Cristo, que siempre está en búsqueda de aquel que se ha perdido, de aquel que está perdido todavía, pero por el cual ha muerto en la cruz, ha pagado un alto precio, la sangre de Jesucristo. Bueno, entonces, desde las cuestiones tan naturales, el Cristo que habita al creyente puede llevar a cualquier persona a la salvación. Quiero decir, cualquier oportunidad no puede ser desperdiciada por el creyente. Desde esas cuestiones naturales como con el agua en vino en el capítulo 2 de Juan, ¿no? Una cuestión natural, pero también en el capítulo 3, hablando del nacimiento físico, el Cristo de la Biblia, puede guiar a las personas hacia la verdad, hacia su luz. En esto, Él siempre usa la palabra de Dios. Por lo tanto, es esa palabra la que guía a los pecadores a los pies de Cristo. La palabra de Dios es el medio para alumbrar a las personas, es la luz. El Espíritu Santo usa esa palabra para traer luz espiritual a las mentes cautivas por las mentiras de este siglo. Luego, es ese proceso lo que abre los ojos espirituales de las personas para que puedan ver al que habla contigo, al Cristo. Y como vimos en el capítulo 3 de este Evangelio de Juan, al ver a Cristo, entonces podemos ver el reino de Dios que se ha acercado. Al ver el reino de Dios que se ha acercado, también somos trasladados por Dios al reino de Cristo. Y así pasamos a formar parte de ese reino eterno. Es para siempre. Notemos también una aplicación para el servicio a Dios. Tenemos aquí. En este caso, el relato de la mujer samaritana, notamos que el creador del agua, nuestro Señor Jesucristo, le pide agua a una mujer. La mujer no sabía quién era Jesucristo, quién era el que le estaba pidiendo el agua, que le sirva el agua. Así, muchas veces nos pasa como creyentes cuando nos olvidamos o no tenemos presente a quién estamos sirviendo. Si conocieras a quién es el que te pide, dice el Señor Jesucristo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, agua eterna, agua que calma la sed espiritual, la sed eterna. Pensamos que Dios necesita que le alcancemos el agua porque nuestras mentes están demasiadas naturalizadas, buscando las cosas y no a Cristo, no a Dios. Si realmente conocieras, es decir, si realmente experimentaríamos a Cristo, le pediríamos a Cristo que Él nos sirva de lo que Él tiene y nos deleitaríamos más en servirle a Él, no porque lo necesite. Jesús no necesita ser servido, sino porque estamos experimentando la saciedad de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro conocer al verdadero Cristo. Muy bien, ya para concluir, lo principal de la segunda historia, simplemente algo chiquito, Cristo no necesita estar físicamente presente en un lugar para hacer un milagro. Me refiero a la presencia física. No lo necesita, por eso lo dejo escrito aquí. Esto es lo que podemos considerar desde la segunda división de este capítulo 4 de Juan. Jesús opera también a la distancia. Podemos decir hoy, Jesús está en el cielo. Es una forma de decirlo, pero Jesús está en el creyente. Y Jesús, como Dios omnipresente, está en todas
partes. No físicamente, hablando con una cuestión física, como estamos nosotros aquí, ustedes allí. ¿Mm? Estamos hablando de este Dios que es espíritu y está en todos lados, puede estarlo al mismo tiempo. Bueno, en fin, en el primer relato, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. En el segundo relato, un hombre vino a Jesús para que Jesús vaya a su casa para atender una necesidad física. De esa simple división que acabamos de hacer, notamos la prioridad de Jesús en la necesidad espiritual de la mujer de Samaria, donde él mismo personalmente fue en búsqueda del pecador. Esa mujer no estaba enferma físicamente, sino enferma del alma. Era una pecadora y su vida promiscua daba fe de su estado espiritual. Ella decía adorar a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero su vida no estaba acorde a lo que decía adorar. Jesús vino a mostrarse a ella como el Cristo de Dios, aquel que le enseñaría todas las cosas como son en verdad. Jesús es la verdad, Jesús es el que enseña la verdad acerca de la verdadera adoración a Dios el Padre. ¿Mm? Bien, en el segundo relato, la sanidad es operada a la distancia. Jesús dio la palabra y el necesitado recibió la sanidad en la distancia. Jesús no fue al lugar. Sin embargo, el milagro sucedió igual. Cosas que podemos considerar acerca de Jesús en esta cena es que Él, como Dios que es, está presente en cada rincón del universo. Es Dios omnipresente. No necesita mostrarse. Él está presente aunque no se lo pueda ver, sentir, oler, palpar con las manos. Además, no importa la necesidad del ser humano que lo aqueje. Jesús es Dios omnipotente. No hay nada imposible para Dios. Aun si en estas cuestiones físicas lo significativo de este relato es que está junto al relato de la mujer de Samaria. Allí Jesús hizo prioridad y lo atendió personalmente, en el caso de la samaritana. Sin embargo, aquí en esta necesidad física, Jesús la atendió a la distancia. En el segundo milagro notemos, Jesús atendió el llamado de una persona que pidió su auxilio. En el primer caso, Jesús fue en búsqueda de la persona que pensaba que no necesitaba auxilio. Sin embargo, efectivamente necesitaba un Salvador. Quizás la conclusión de la comparación entre los dos relatos será que las cuestiones espirituales eran de más interés para Jesús que las necesidades físicas, aunque son importantes, pero al ser físicas y al pertenecer a este siglo, son cuestiones temporales. Dios en Cristo está más interesado en las cuestiones eternas, las cuestiones que perduran y las cuestiones que son trascendentales para el ser humano. Las cuestiones eternas, las cuestiones espirituales. Entonces, para Jesús no es que no interese, simplemente que hay una cuestión de prioridad, de importancia. De nada nos sirve sanar a una persona si la perdemos eternamente. Como seguidores de Jesús, haríamos bien en seguir sus pasos. Podemos aprender de él sobre en qué cosas debemos poner la prioridad de nuestra vida. Para Jesús, la voluntad de Dios es la prioridad. Las cuestiones espirituales son importantes para Dios, por lo tanto son importantes para Jesús y lo debería ser entonces para todos aquellos que creemos en Él. Recordemos lo que está escrito allí en Mateo capítulo 6, verso 33. Busquen primeramente el reino de Dios y las cosas naturales, hablando de las cuestiones que nos preocupan como seres humanos, como seres naturales, seres físicos, que tenemos nuestra vista muy materializada. Entonces, esas son cuestiones secundarias. Pero dice que incluso esas cosas Dios las puede proveer. Pero lo importante y lo más trascendental es lo principal para Dios, las cuestiones espirituales, el reino de Dios, la salvación del ser humano, la salvación del alma. Muy bien, gente linda de Creyendo en Cristo.
Nos estamos viendo, si así nuestro Dios nos permite, la próxima entrega. Que sigan bien, bendecidos en Cristo siempre bendecidos. Amén.